Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta segunda etapa del primer día del Seminario Internacional. Para mí es un gusto poder compartir este panel con María Dolores, Dayana y Mauro, que enseguida los voy a presentar. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre el gerenciamiento de los derechos de propiedad intelectual. Para las empresas, no hace falta que yo lo diga, no para todas, los derechos de propiedad intelectual son muy importantes, obviamente agregan valor a la empresa y además son un activo muy importante, según el tipo de empresa de que se trate, como digo. Eso ha dado lugar a la necesidad de un análisis particular de cómo gerenciar los derechos de propiedad intelectual y así se conformó una nueva disciplina que se conoce como Intellectual Property Manager, que por ahí en Argentina todavía no está muy estudiada o difundida, pero que se refiere a cómo una empresa gerencia los derechos de propiedad intelectual. O sea, en un mundo donde la innovación es clave, la propiedad intelectual se ha vuelto un activo fundamental para las empresas. Entonces, las empresas ahora necesitan tener un acercamiento o un abordaje más específico respecto de estos derechos. Lo que implica un replanteo del rol de los profesionales del derecho de los abogados en materia de propiedad intelectual. Obviamente los abogados, con sus conocimientos legales, quédense tranquilos, son vitales para establecer y proteger los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, los directivos de las compañías tienen una responsabilidad diferente. Ellos deben administrar los activos de la empresa de una manera eficiente para beneficiar a todas las partes interesadas. Esto implica una comprensión profunda de diversas disciplinas, desde economía, comercialización, marketing, finanzas, operaciones, contabilidad, tecnología, forma organizativa, distribución y todas las combinaciones posibles entre todas estas áreas para hacer operativa y rentable una empresa. Entonces las empresas se dieron cuenta de la necesidad de integrar los derechos de propiedad intelectual a la estrategia empresarial. Las empresas comenzaron a darse cuenta que los derechos de propiedad intelectual son activos valiosos que generan ingresos y que ya no puede ser dejada la definición de la protección exclusivamente en manos del departamento legal, sino que hace falta una gestión distinta. Históricamente, la propiedad intelectual siempre estuvo principalmente dentro de los profesionales de la abogacía. La propiedad intelectual, sin embargo, implica procesos legales como la presentación, obtención, mantenimiento y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual, pero el objetivo principal de los derechos de propiedad intelectual para una empresa, ¿cuál es? Hacerle ganar dinero. Entonces las empresas comenzaron a preguntarse frente a la necesidad de protección de un intangible, ante la protección de una patente, el registro de una marca, de un modelo de diseño industrial, la alternativa del secreto industrial, otras alternativas que no sean derechos de propiedad intelectual, empezaron a preguntarse, ¿para qué lo necesitamos? ¿Dónde lo necesitamos? ¿Cuánto costará? ¿Qué ha ganado o ganará? ¿Qué objetivos de negocio apoya? ¿Quién lo utiliza y cómo? ¿Cómo debemos usarlo y por qué? ¿Por qué es importante? ¿Quién más tiene algo parecido? ¿Cuánto vale? Todas estas preguntas no son muy fáciles de responder para
un abogado. Entonces lo que plantea el gerenciamiento de la propiedad intelectual como una disciplina autónoma, la diferencia que marca es que no se trata solamente de proteger la propiedad intelectual, sino de aprovecharla de manera estratégica en el mercado. La gestión efectiva de los derechos de propiedad intelectual es esencial para el éxito de una empresa en el mundo actual, donde la innovación y la propiedad intelectual son la clave para mantenerse en la vanguardia. Esto no solo pasa en las empresas, sino también pasa en las universidades. Por ejemplo, en la Universidad de California, y en general está estudiado que en todas las universidades de los Estados Unidos, no todos los desarrollos se protegen, sino que pasan un largo proceso por un principio liminar que se planteó a principios del siglo por un pensador inglés, y es que los recursos son limitados, o sea, no se puede proteger todo, sino que hay que saber para qué se va a proteger y si se va a poder, si va a poder producir dinero esa protección. Entonces, en las universidades hay un cálculo, de cada 100 desarrollos, solamente el 30% pasa el test de comercialización y solamente de ese 30%, el 10% pasa a un modelo de negocios. Un modelo de negocios es un muy breve plan en el cual intervienen todos estos expertos de los cuales le hablé, marketing, finanzas, comercialización, etcétera, y en definitiva es la prueba para vendérselo a los capitales ángeles, ¿no? Entonces solamente el 10% de las universidades, del desarrollo de las universidades pasa este test. Por eso las oficinas de transferencia de tecnología de estas empresas norteamericanas solamente por ahí tienen 12 gerencias y solamente, por ejemplo, en Stanford, una sola tiene competencia legal. Todas las demás abordan otro tipo de disciplina. Entonces, dicho esto, yo quiero hacerles algunas preguntas a ustedes, como para hacer un ping-pong, ya que esta charla se ha presentado como un conversatorio. Pregunta. Primero, ¿comparten esta visión de señalar la diferencia de la protección y el gerenciamiento de la propiedad intelectual? De la experiencia profesional de cada panelista, ¿cuál es el ABC del gerenciamiento de los derechos de propiedad intelectual? ¿Y cuáles son los puntos centrales a tener en cuenta? Para un adecuado gerenciamiento ¿qué dificultades presentan los distintos tipos de derecho de propiedad intelectual? ¿Cómo impacta e influye la virtualidad sobre la gestión de los derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo fue la gestión de los derechos de propiedad intelectual en crisis graves como la pandemia? ¿Qué procedimientos y recursos son fundamentales para el gerenciamiento de los derechos de propiedad intelectual? ¿Y cuál es la importancia de un gerenciamiento efectivo y eficiente? Vamos a hacer una cosa, te voy a dar las preguntas. Dale, para que no te las olvides. Ya las retuve igual. Y quiero decirles una cosa, les aseguro que sé leer, pero bueno. ¿Los presentás? Ah, perdón, los tengo, perdón. Perdón. Acá, para poder responder todas estas preguntas, tenemos a María Dolores Cabotti Sadonio, que es abogada graduada con diploma de honor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y agente de la propiedad industrial. Ha realizado cursos de posgrado en propiedad industrial, derecho a autor, contratos y nuevas tecnologías. Becaria de Training Course of Practitioner Specializing in Trademark en Tokio, Japón, y certificado como Legal Project Practitioner, asistente al curso de propiedad intelectual en el entorno europeo de la Universidad de Salamanca, España.
abogada asociada, senior y gerente ejecutiva y de operaciones en el estudio Kors Novix, con práctica profesional orientada al asesoramiento de clientes nacionales y extranjeros en cuestiones transaccionales y de propiedad industrial. Trabaja en dicho estudio desde 2006. Formada en Management Legal, Universidad Austral y Administración Empresarial. Auditora a cargo de control de gestión de procesos del estudio Kors Novix. Jefa de trabajos prácticos de contratos civiles y comerciales de la Cátedra Amial Grané, con la formación de carrera docente concluida de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesora invitada a diversas universidades locales. Ha realizado también numerosas publicaciones sobre temas de su área de práctica profesional y docente y participado en el Código Civil y Comercial comentado del doctor Amial. Ha disertado en congresos nacionales y en la actividad de posgrado de la Facultad de Derecho UBA, en Colegio de Profesionales de Derecho, de Traductorado y de otras ramas de estudio. Es miembro de la AAPI y de CAPIRA. Diana Samos, por su lado, es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, agente de la propiedad industrial. Ejerce la profesión de forma independiente desde el año 2016 con grado de abogada senior, asesorando a particulares, emprendedores y empresas. Anteriormente trabajó en estudios jurídicos y en el Poder Judicial. Brinda asesoramiento legal integral y especialmente en materia de derecho de marcas, contratos de propiedad intelectual, contratos civiles y comerciales. Ha realizado cursos de posgrado en propiedad industrial, derecho de autor, contratos y nuevas tecnologías. Ha concluido la formación en carrera docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como docente por concurso de la Facultad de Derecho de la UBA, materia propiedad industrial, mercado y derecho a la competencia, cátedra a cargo de la doctora Mónica Gaitus. Colaboradora del Código de Comercio y Normas Complementarias, Análisis Doctrinal y Jurisprudencial, tomo 6 de Propiedad Industrial, Dirección Raúl Echeverri, Coordinación Héctor Chomer. Y finalmente, Mauro Toborowski. Con esta presentación termina el panel. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, agente de la propiedad industrial, se desempeña como abogado senior en el Departamento de Propiedad Intelectual del Estudio Vitale Manoff y Feinbogen. Su práctica se focaliza en el asesoramiento integral de derecho de marca, software, internet y derecho de autor, incluyendo el manejo de grandes portfolios de marcas y otros derechos intelectuales. Asesora a empresas nacionales y extranjeras en cuestiones que involucran sus carteras de derecho de propiedad intelectual, contratos relacionados e infracciones bancarias. Cuenta con una sólida experiencia en materia litigiosa, representando importantes compañías locales e internacionales en reclamos relacionados con marcas, antipiratería, software, nombre de dominio y derecho de autor. Es miembro de INTA, ACIPI, ICANN y ABA. Secretario de la Comisión de Propiedad Industrial de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Es secretario del Comité de Marcas Notorias de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. Bueno, y ahora no pasamos por la puerta. Ahora quiero que contesten cada una sí, de las preguntas. Todas. No le voy a permitir pasar una. Pero después de esto no pasamos por la puerta. Bueno, no tenemos abuela. Los felicito por sus currículos. Y son abreviados. Ah, mira. Bueno, yo les quería agradecer primero a vos, Guille, por la convocatoria. Con Guille hemos trabajado en cursos de la UBA juntos y siempre nos hemos complementado muy bien. Le quiero agradecer a Flaxo y también a mis compañeros, que además somos amigos de la profesión, que también estuvieron dispuestos a participar en este panel. Yo quiero hacer una pequeña dedicatoria al doctor Kors. A Jorge Kors, que fue mi jefe durante 17 años y nos dejó de este plano hace 1 año y 7 meses ya. Y creo que tengo mucho de él, que me voy dando cuenta con el tiempo. Fue profesor de aquí y creo que estaría contento, o me debe estar viendo quizás en otro plano, ¿no? Así que bueno, quería dedicárselo también a él brevemente. Y bueno, ahora vamos a la tarea, porque fuiste como muy exigente que tenemos que cumplir con todas las respuestas. Vamos.
Bueno, la primera pregunta era si comparten ustedes la visión que explicó Guille de que hay una diferencia entre proteger y gerenciar los derechos de propiedad intelectual. ¿Querés empezar, Mauro, vos? Dale. Igual no sé si vamos a poder satisfacer a Guillermo. Quiero hacer como un disclaimer pequeño que muchas de las cosas que vamos a decir por ahí se entrecruzan entre todas las preguntas porque son muy afines todas. Exactamente. Pero para resumir esta primera respuesta, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que los últimos 15 o 20 años, la irrupción de Internet y la internalización del comercio hizo que algunas empresas hayan sido pioneras en esto de darse cuenta que no alcanzaba con que el Departamento de Legales sea quien decida qué hacer con los activos que tenían ahí dando vuelta, sin saber bien qué elegir. Clave esto que dijo Guillermo de la cantidad de proyectos que suele haber para poder identificar cuáles son los que pueden ser exitosos o no, teniendo en cuenta el presupuesto que uno cuenta, lo que demora el registro, en qué territorios registrar y en cuáles no. Entonces, esas empresas que empezaron a ver esto como algo más interdisciplinario y que enfocaron parte de sus recursos en abrir la cabeza y en buscarlo no solo desde el punto de vista legal, tuvieron una ventaja competitiva muy grande y otras todavía no empezaron quizás. Sí, quedaron más atrás. Exactamente. Y algunas por ahí se fueron dando cuenta con el tiempo y están en proceso de empezar con este cambio que es clave de acá al futuro. Claro, que es mejora de procesos, no internos. Exactamente. ¿Vos, Dai? Yo coincido con lo que plantean respecto a esto. En mi caso particular, por ahí yo tengo la visión más de el emprendedor más pequeño que viene, o sea, como para diferenciarlo un poco de lo que es la empresa grande. Y nos pasa también todo el tiempo que, y sobre todo en este último tiempo pasa que antes por ahí te venían y te pedían, bueno, quiero proteger esta marca nada más, entonces vos se la protegías y por ahí no teníamos esta visión respecto a un montón de otras cosas que vienen apareciendo, que a raíz de la pandemia también sucedió, sobre todo con el tema de digitalizar todo y que todo está en Internet o en Instagram y demás, que es un mundo en donde por ahí están casi todos los emprendedores, que por ahí son los que más me contratan a mí al momento de un asesoramiento. Y pasa esto, que ahora ya no solo quieren proteger su marca, sino que vienen con un montón de ideas. Bueno, a ellos por ahí nos cuesta un poco más bajarlos y decirles, bueno, tenés todo esto, buscar qué es lo que quieren, como decía Mauro, porque a veces es muy difícil lo que ellos quieren, encontrarle un lugar y darle la mejor protección posible al menor costo posible, ¿no es cierto? Porque un particular por ahí tiene menos economía o menos cantidad de dinero como para poder invertir en esto, a veces les cuesta verlo como una inversión, el hecho de proteger su propiedad intelectual, lo ven como un gasto, entonces dicen, no tengo para gastar esto, por ahí piensan que es más importante, no sé, el packaging o la bolsita que le van a dar con el producto, por ejemplo, que proteger ese logo o ese packaging. Y lo ven como un gasto. Entonces, hacerles entender que por ahí eso no es un gasto, sino una inversión a futuro y ir como planificando también con ese emprendedor, no solamente el registro de la marca, sino todo lo demás, porque a veces vienen y te dicen, quiero registrar la marca, que me armes el contrato de licencia, que me armes la franquicia y abramos 4 sucursales. Y vos le tenés que decir, bueno, pará, porque hacer todo esto lleva un tiempo y obviamente sin una marca registrada o más o menos probada tampoco es posible armar los contratos, pero sí ir pensando y proyectando con esa persona para que de a poco pueda ir cumpliendo con su objetivo final de poder tener un negocio que empiece como un emprendedor chiquito, pero que después pueda terminar siendo... Por eso, como bien dijo Guille, ya no es proteger, sino que es más gestionar y administrar. Claro. O sea, gerenciar sus sinónimos, uno lo busca en la RAE, es gestionar y administrar, que tiene que ver con planificar y posicionar estratégicamente. Correcto. Sí, si me dejas hacer una interrupción de lo que dijo Dayane, un comentario que tiene que ver con esto. A mí muchas veces me preguntan cuánto cuesta registrar una marca. Y yo lo que siempre les digo que para tener una buena respuesta hay que hacer bien la pregunta. Y la pregunta no es cuánto cuesta registrar una marca, sino cuánto cuesta defender una marca. También, claro. Porque si uno la registra es para poder defenderla, o cualquier otro derecho. Todo el costo exponencial. Entonces, que viene después. O sea, que eso tiene que estar involucrado en un proyecto comercial que obviamente sea exitoso, ¿no? Entonces, por eso ahí también viene la pregunta del gerenciamiento de propiedad intelectual. Bueno, uno probablemente, el consejo tradicional de un abogado es registre esa marca, pero ¿esa marca me va a dar plata? Claro.
Entonces, en ese contexto general, se miran otros obviamente depende cada caso en particular. Claro. Pero por eso está buena la visión de los tres, que ustedes van a ver que son diferentes, porque Mauro trabaja en un estudio que es multipráctica, pero que tiene un departamento de propiedad intelectual muy importante. Diana trabaja unipersonal, en un estudio más chico, y yo trabajo en un estudio especializado directamente en IP. Entonces está bueno, van a encontrarse por ahí un poco los matices de color de cada uno. Desde la experiencia profesional de cada panelista, o sea, Mauro, Day, ¿cuál es el ABC del gerenciamiento, ¿no? En base a todo este encuadre conceptual que estuvimos diciendo? ¿Cuáles son para ustedes los puntos centrales a tener en cuenta? ¿Empiezo yo? ¿Empezás vos? Para mí, primero, cuando te viene, o desde mi punto de vista con el cliente que es más persona física y quiere saber todo, escucharlo, ver qué es lo que quiere y tratar de decodificar qué es lo que te está preguntando, porque obviamente no tienen los conocimientos técnicos ni legales, entonces vos tenés que ir tratando de escuchar qué es lo que realmente quiere esa persona y un poco tomando lo que decíamos antes, planificar eso que él te está diciendo, planificarlo y ir diciendo, bueno, vos querés todo esto, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, para mí, escuchar y ver qué es lo que la persona quiere para poder ayudarlo a que él proyecte ese negocio y gerencie y con todas las aristas, gestione todo lo que él va a tener que gestionar desde que pide una marca o hace un contrato, como dice o pide un diseño. Y fundamental eso sí, explicarle que registrar no es solo registrar y claro, el arancel y el honorario por registro, sino que desde el momento en que uno entra en ese camino hay un montón de cosas por detrás que tienen que estar atentos también a vigilar o a proteger su marca de lo que pueda aparecer en las redes sociales, que es donde hoy en día, al menos yo, en mi caso particular, de lo que nos pasa a nosotros, es donde más infracciones se ven. Y a veces también es donde es más difícil perseguirlos, porque detrás de una fotito de Instagram no hay una persona o no se sabe quién es esa persona. Entonces, bueno, como que para mí el planificar toda esa cuestión... como una hoja de ruta. Sí, sí, que por ahí no la tenés hecha, ¿no? O sea, uno puede tener como un modelito, pero al menos en mi caso tenés que ir medio... haciendo el tipo de cliente que manejás. Por el tipo de cliente nuestro, claro. Que es una persona que aparte quiere saber todo y te pregunta desde el registro de la marca hasta qué hace si tiene un empleado, o sea, que te mete un poco de laboral y por las dudas cómo hace con el IVA, entonces quiere que seas un poco contador y entonces es un poco difícil. Por ahí, bueno, lo que dijo Guille, que no alcanzamos los abogados. Claro, entonces tenés que saber un poquito de AFIP, un poquito de laboral, un poquito o saber derivar con pauta de alarma al especialista de otro rubro. Sí, conocer amigos a donde puedes decir, che, en tu departamento de laboral te lo derivo, porque uno por ahí sabe lo básico, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Escuchar es clave. Sí. Tengo una duda con lo que dijiste de las redes sociales, y más que nada con emprendedores, por eso te lo hago a vos. Ahora en día se pueden hacer logos en Canva o copiamos un logo de Pinterest. Nosotros tendríamos que tener cuidado con eso. Viene un cliente con este logo, quizás lo tomó de Canva y nosotros lo estamos registrando y no sí. saberlo. Sí. Sí, cuando vienen para registrarte un logo es fundamental, o al menos lo que yo les pregunto es de dónde lo sacaron. Claro. Y también pasa mucho cuando ellos contratan a un diseñador para que les haga ese logo, de saber qué tipo de contrato hicieron con ese diseñador o cómo fue que le encomendaron el trabajo, porque también pasa que porque me ha pasado de una persona que contrata a un diseñador para que le haga un logo, la persona le hace el logo, se lo entrega, vos lo ves y decís, pero obviamente no tenemos en nuestras cabezas todos los logos que hay, pero hay cosas que vos decís. No hay casualidades milagrosas. No, o sea, aparte es como que por momentos van pasando las modas, ¿no? Entonces por ahí las marcas van como cambiando y de repente ves un montón de marcas que son todas medio parecidas porque tienen como la misma estética. Y bueno, ya ha pasado de un diseñador que le vendía a todos los que venían el mismo logo, solo que por ahí le cambiaba la palabra. ¿Entendés? Y entonces vos... Y claro, y es un problema. Entonces vos lo registrás y después tenés... de ahí está el conocimiento extra o la pauta alerta extra de dónde lo sacaste, cuál es la trazabilidad de ese logo. Porque eso hay que tener cuidado. Y más teniendo en cuenta que depende de la complejidad del logo, hasta podría ser considerado una obra de derecho de autor, que aun cuando sea una obra por encargo, el derecho moral lo sigue teniendo el ilustrador o quien se lo desarrolló. Entonces tiene que estar muy claro la cesión de los derechos patrimoniales, el plazo, uso... Perdóname, siguiendo la línea de la muy buena pregunta de Guadalupe,
En el panel anterior nosotros vimos que puede haber logos hechos con inteligencia artificial. Sí, ahí está la duda de la autoría. Inteligencia artificial no hay autoría, claro. no hay derecho a autor. Por ahora, los pocos fallos que están... Y que podría haber dos logos parecidos. Eso claro. lo charlamos. Bueno, ahí van a empezar a surgir un montón de Entonces yo digo, bueno, pero si vos lo registrás como marcas, ahí ya no entra en otra categoría y es la protección es por marca. Sí, pero podrá ser origen, una marca anulable en caso de que uno pueda demostrar que surge de una obra de derecho de autor creada por... Que le pertenece a digamos quién. Claro. Pero si es inteligencia artificial no hay derecho a autor. Bueno, pero ahí está la discusión sobre ese punto que va todavía a es discutible. Hace poco en alguna charla hablaban de los primeros casos Creo que la API. Sí, muy aislados sobre discusión sobre autoría en derecho con inteligencia artificial. Sí. Y lo equiparaban con la famosa foto del mono, la selfie del mono, que eso tuvo, ya tiene una sentencia firme. ¿Irá para ese lado la tendencia a nivel internacional? ¿El derecho continental llegará a una misma conclusión que el common law? Es todo a desarrollarse. Uno tiende a pensar lo que vos decís, que no va a haber autoría y va a ser un desafío adicional ver cómo luchar contra copias de dos obras, entre comillas, porque si no hay autor, ¿hay obra? Tampoco lo sé. Entonces es un desafío que se viene. Sí, por eso no vamos a llegar con el horario. No, pero volviendo al punto... Hasta las 6 tenemos, ¿no? Sí, no, hasta las 7:30. Yo considero que podríamos dividir la hoja, que un poco lo hablamos. Una cosa es qué hace el titular del derecho a nivel de gerenciamiento y una cosa es qué hace el abogado al que le llega la situación, ¿no? En primer lugar, el titular del derecho tiene que tener planificación, metas y objetivos, que un poco vos lo decías, que no sea una improvisación lo que él va a proteger, sino que esté en el marco de un programa de protección. Por eso, hoy en día hay una tendencia que Mauro lo debe ver mucho, donde nuestros interlocutores, siendo nosotros abogados de estudios, son abogados, pero a veces son publicistas, son gente de marketing o son directores de empresas. ¿Por qué? Porque hay una composición en un ángulo más de 360 grados a la hora de desarrollar o ver qué tiene que ser protegido y qué no. Y también otra cosa importante que tiene que tener es, buena comunicación, obviamente, porque eso es clave, no dar por hecho nada. Un poco lo que decía Diana de la escucha activa, para mí es fundamental. Sí, y de decodificar el mensaje que te llega. Y decodificar primero la escucha activa y después ir haciendo preguntas direccionadas para poder llegar a una conclusión y de hecho pasar en limpio, si querés con una minuta, lo que entendiste, porque puede haber errores de comunicación. Y también es fundamental que cuenten con presupuesto, Guille, porque si decimos, gerenciamos, pero qué caro, que a veces pasa, pero por un papelito, nos decían algunos años atrás, me cobran esto, pero atrás del papelito... 5 años de experiencia. El papelito es una instrumentación de una clasificación de una marca en una clase, de acuerdo a su producto o servicio, de definir su titularidad, de hacer una búsqueda previa y un montón de cosas. Y nosotros, los abogados, para mí, separé la hoja y dije, primero viene todo el gerenciamiento interno de la empresa o del titular. Y después nosotros, para mí la clave es el método de trabajo, el orden y el trabajo con un objetivo concreto, ¿no? O sea, es fundamental en los estudios que nos dedicamos a esto. Somos estudios muy informatizados, que eso no pasa siempre en los estudios jurídicos, que tenemos bases de datos específicos, algunos avanzando a inteligencia artificial en sentido estricto, muchos tenemos bases de datos que todavía no son inteligencia artificial, pero estamos tratando de migrar a ello. Y mucho método de trabajo y mucho control de procesos. Al menos en mi experiencia, nosotros tenemos procesos casi a nivel certificación ISO. O sea, cada trabajo tiene pasos que cumplir porque parte de gerenciar es no cometer errores que son fáciles de cometer porque hay microplazo del microplazo en el microplazo. Entonces yo creo que un poco también se divide en ese sentido. ¿Voy a la siguiente o quieren agregar algo? Para un adecuado gerenciamiento, ¿qué dificultades presentan los derechos de propiedad intelectual? O sea, por su naturaleza jurídica o el enfoque que le quieran dar. ¿Hay algún rasgo que ustedes vean que los hace diferentes a gerenciar por ahí otra cuestión? Sí, seguro. El tema de ser un derecho intangible lo hace mucho más difícil. Es difícil muchas veces identificarlo, muchas veces es difícil identificar qué es realmente lo que busca el cliente. Viene con una idea. Sabemos que las ideas no son monopolizables. Patentar una marca. Claro, por ejemplo, sabemos que no son monopolizables las ideas, entonces volvemos, por esto lo que te decía Guillermo al principio, de cómo se intercursan todas las preguntas, ¿no? Volviendo también a la anterior,
clave cómo entendemos al cliente. Hay empresas que pasa que uno tiene 6 o 7 interlocutores, porque te escribe alguien de marketing, te escribe alguien de publicidad, te escriben de legales, te escribe el director de una unidad de negocio. Se contradicen. Claro, y por ahí vos vas avanzando en un consejo que te llevó semanas a armarlo, y aparece el de finanzas y dice, no, pará, esto no tengo ni un cuarto de presupuesto para darle a este proyecto en particular. Entonces, viene de la mano de lo que hablábamos antes de la evolución de las empresas. Bueno, las empresas que evolucionaron más rápido en esto del manejo del gerenciamiento, por ahí tienen un único interlocutor que tiene poder de decisión, que articula, claro, que articula con el resto de las áreas de la empresa, y viene y te dice, mira, tengo esto, esta parte me vino de acá, esta parte me vino de acá. Claro, pero te lo pasan limpio. Exactamente, eso es clave. Sí. Eso es clave. ¿Vos, Dai? Sí, coincido en la parte empresarial, que es donde más se ve por ahí con el... Claro. Con el emprendedor no, porque es más un cara a cara y lo vas resolviendo en el momento en función de las repreguntas y demás, pero en una empresa sí, es fundamental. Y cuando tenés muchos interlocutores es un lío. Es un lío, porque lográs convencer a todos y después el presidente viene y te dice, claro, pero ahora cambié de idea. Ahora cambié de idea y bueno, vos tenés que obedecer. Y vos venís hace 2 meses trabajando en un acuerdo. Yo creo que si uno tiene claro los objetivos como abogado, puede ayudar a que el cliente mejore. Sí. Eso lo hace, y de hecho hay como una sinergia entrecruzada, ¿no? De que ellos por ahí piden cosas, pero uno a veces las termina moldando por el bien, digamos, del objeto a proteger. Sí, lo que pasa es que a veces creo que es necesario hacer que el cliente, más allá de que sea nuestro cliente y que se supone que confía en nosotros, confíe 100% en lo que le estamos diciendo. La confianza. Es como que a veces siento que en algún punto de su inconsciente dudan de lo que le estás diciendo. Eso es verdad. Entonces, no sé, yo siempre pienso, uno va al médico y al médico le dice todo, hasta lo más privado, pero a nosotros no nos dicen todo. Y después te enterás que en realidad, un poco con lo que vos preguntabas del logo, después te terminás enterando que, no, bueno, lo que pasa es que yo lo vi en un viaje que hice a Europa y me pareció que como acá no estaba, me inspiré. O sea, tienen musas inspiradoras en todos lados que no te las cuentan. Como la vaca que ríe. Como la vaca que ríe. Claro, entonces eso creo que a veces, que por ahí es difícil para nosotros, porque... Sí, tal vez por ahí no es siempre que no confíen con el abogado, sino que hay distintas perspectivas de las distintas áreas empresariales, ¿no? Claro. Para que en la formación jurídica la protección es tan importante, otros se preguntan, bueno, como decíamos, pero me va a ganar, me va a hacer ganar, ¿cuánto cuesta esto? Pero me va a hacer, tengo que contratar al abogado, ¿cuánto me va a hacer ganar esto? Sí. Eso también habla de, digamos que patentamiento, por ejemplo, de productos o procedimientos que no van a ingresar al mercado, no tiene mucho sentido. Claro, y ahí se eligen dónde vas destinando el presupuesto. Porque además hoy hay empresas que negocian los portfolios, la cartera de las patentes. Total, entonces, la patente que es el activo por ahí principal de la empresa. Exactamente. Sí. Yo creo que el carácter intangible también lo que tiene es la posibilidad de infracciones al mismo tiempo en todos lados. Sí. Que yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿cuánta gente puede estar trabajando ilegalmente un tema de... Ahora me estoy modernizando, pero siempre decía del Indio Solari. Ahora voy a decir de Taylor Swift, ¿no? Para tu hija. Sí. Claro, incluso en una misma casa puede estar bajando música ilegal, yendo al derecho a autor, el papá, la mamá en un cuarto y en otro cuarto el hijo. Entonces, ese carácter intangible, que es que el derecho de propiedad intelectual es una abstracción con independencia de su concreción física, hace también que sea complicado la defensa, ¿no? Pues es como que tenés muchos frentes abiertos al mismo tiempo. Entonces, de repente, a veces te dicen, al final yo registro y me copian todos. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene registrar? Te dicen. Sí. Entonces, uno siempre tiene que volver a refrescar, y parece un disco rayado, la importancia que tiene el derecho, ¿no? Pero un poco también eso también deriva del carácter intangible. ¿Cómo impacta o influye la virtualidad? Vos un poco lo dijiste ya, Dai, así que por ahí podemos decirlo más resumido, sobre la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Creo que es un poco, ya lo explicaste con las redes y todo eso, pero no sé, Mauro, si vos Sí, es lo que le decía Guillermo al principio, que se iban a entrecruzar las respuestas, pero es claro, y sumo antes cuando hablaba de todos los interlocutores de la empresa, quizás pasa que el que aparece es el gerente de e-commerce de la empresa y dice, che, me están acá infringiendo. Es verdad. Y vos mirás para atrás y decís, pero pará, nunca nadie me dijo que había que proteger esto, porque de los 7 que me podrían haber llegado a llamar y decir, mira, tenemos este proyecto nuevo que vamos a empezar, nadie me lo dijo. Entonces, no solo está la dificultad de ver
a quién perseguir, dónde perseguirlo, cómo perseguirlo, sino que no tenemos protección específica. Puede haber alguna protección previa por el mero uso, ¿no? Pero puede pasar eso, se suma todo lo virtual que claramente es y la inmediatez actual, ¿no? Que a veces pasa que también los gerentes de publicidad y de marketing, sin criticarlos, pero por su propia formación, quieren la vanguardia. Ellos, como para nosotros es primero el tiempo, primero el derecho, para ellos es primero aparecer en el mercado, el primero en el hashtag. Entonces por ahí... Es como Rocío con Flaxo. Claro. Entonces, ¿cómo haces? Ahí el problema de la inmediatez que se impone también generacionalmente, que por ahí nosotros ya nos estamos cayendo un poco del mapa. No, habla por vos. Sí, hablo por mí. Pero para los chicos de los... Para no seas así, que me queda No, vos sos un caso aparte. No, pero qué sé yo, los gerentes por ahí tienen 25 años de marketing y de publicidad y están chochos por ser vanguardistas y ser los primeros. Chochos, ya se me cayó el DNI. Sí, ¿entendés? Pero la inmediatez hace que a veces vos llegues tarde. Sí. Entonces nosotros estamos corriendo la perdiz y a veces somos el pinchamambos, ¿no? Llegó el dictamen de legales. Y a veces nos pasa también, vos Mauro te debe pasar, que tu propio interlocutor de legales te dice, ¿me podés cambiar un poco el dictamen? Porque se enojaron los de marketing. Sí, bueno, pero tengo un deber profesional, entonces por ahí puedes decir, bueno, podemos hacer un intento de esto o un plan B más riesgoso y le decís los riesgos, pero tenés como que de alguna manera redireccionar el lenguaje de lo que vos estás diciendo para tampoco pinchar el proyecto de la empresa que tiene un enfoque comercial, como decía Guille. Sí, y lamentablemente muchas veces pasa que aprenden quemándose. Ellos largan una publicidad y a veces, a mí me ha pasado, y muy importante publicidades en televisión. Tenemos un cliente que en épocas de mundiales, sponsor oficial de la AFA, le contaba antes a ellos. Y la primera publicidad que sacaron infringía 4 cosas del convenio que firmaban con la AFA. Y lo mandaron. Y lo mandaron y lo tuvieron que bajar enseguida con el costo de producción que tiene una publicidad así. Entonces se quemaron y a partir de ahí te mandan y dicen, mira, me lo revisás, sale mañana a la mañana, te va a decir. No te va a decir, tengo 2 semanas para revisarlo. O a veces lo revisás con 2 horas. Sí. Puede pasar eso también. Y ahí estás con 40 manos y tenés que dejar todo. Y bueno, de alguna manera también yo creo que es importante en esto el abogado como aliado y no como enemigo. Que eso fue un cambio que uno lo empezó a experimentar hace pocos años y es parte del management más moderno, que es que las empresas aprendan a vernos a los abogados, ya sea internos, como externos, como aliados del negocio, y no como enemigos que venimos a poner palos en la rueda, ¿no? Eso para mí es importante. ¿Cómo fue en la pandemia? ¿Notaron alguna diferencia en el gerenciamiento? Todos trabajamos en pandemia, en esto. ¿Qué vieron? En cuanto a marcas, por ejemplo, y patentes y diseños, el INPI ya había empezado unos años antes con 7 años antes, 2013. Con la presentación online, con lo cual el proceso de cambio para ellos fue muy rápido. Seguimos trabajando desde el día 1, como trabajábamos antes, cada uno de sus casas. No sé, en el estudio nos mandaron la computadora y la silla para que trabajemos desde casa. No sé, los primeros 15 días fue un caos porque no sabíamos cuándo volvíamos, pero cuando empezó a ser un poco más... Y te enganchaste. Esta es una gran diferencia de la pandemia. ¿No? Claro, usted, el código... Con esta tarjetita del INPI, esa es su tarjeta del INPI, qué moderno, dice. Con esto pueden acceder a la página y a cualquier trámite desde el teléfono. O sea, bueno, es un cambio. El INPI tuvo que adaptar muy pocas cosas muy pocas. En pandemia. Tecnología. Lo único que adaptó. Y al día de hoy... Porque ya venía con un plan sin papel que venía... La despapelización. Y no la resistencia natural a esos procesos hizo que nunca se concretara. Ahora la pandemia fue la oportunidad para un instituto que más o menos estaba preparado. Y aparte que se supone que un instituto cuyo objeto de protección tiene que ver con la innovación, fue bastante pionero, digamos. Sin duda. Fue el único, creo que fue el único organismo público que no cerró en la pandemia. Claro. Y ni comparemos con la justicia, que estuvo 8 meses cerrada. Fue una clara mejora. Gracias, obviamente, a que ya venía con el plan anterior de y los la estudios bastante digitalizados o despapelizados, ¿no? También. Sí, en nuestro caso, por lo menos, fue la mano del INPI. Bueno, dijimos, presentábamos la marca y armábamos una carpeta para la marca que lo único que tenía era una fotocopia del poder, porque el poder estaba registrado en el INPI, y el formulario de marca con el sticker. Y en el momento que empezó a ser online, dijimos, no lo hagamos más. Contratamos servicio de Google en la nube, todas las carpetas. Como que el paradigma del INPI te fue arrastrando al proceso de que ellos le llaman de despapelización, que también
digamos, lo coronaron también con el decreto del 2018, donde modificaron un par de normas. Pero yo creo que sí, que fue... Si el estudio estaba preparado y la empresa, que también gerencia junto a vos, porque es un trabajo colegiado, estaban preparados, yo no vi inconvenientes. Y otra cosa que ayudó fue que había suspensión de plazos. Exacto, sí. Obvio, claro. Hubo un año de suspensión de plazos sin perjuicio de las presentaciones que se pudieran hacer. Entonces, si vos, por ejemplo, tenías que oponerte una marca, que son 30 días corridos, tuviste como un año para oponerte. Entonces, eso ayudó a que nadie se quedara sin gestionar y gerenciar bien sus derechos porque tuvo tiempo ventana, plazo ventana para ponerse al día de adecuarse. Que eso creo que fue bien manejado. Sí. Y desde el lado de los clientes, de los titulares de derechos, lo que pasó, que nosotros lo vemos también cuando hay crisis, es que pararon la pelota. Bueno, acá no tenemos mucho para trabajar, pensemos, y se pusieron a proyectar, entonces surgieron nuevas posibilidades de negocios. Cuando estaba el país parado, nosotros trabajábamos. Mucho. Tanto con clientes locales como extranjeros, porque dijeron, bueno, mira, tenemos esto dando vuelta de hace Tenía 2 años. más tiempo. Y no podíamos sentarnos a conversar de cómo encararlo. Bueno, listo. Sí, obligados. Y las reuniones eran súper divertidas porque eran con los chicos, los gatos, los perros, todos juntos. Y era como una sinergia familiar interesante. No, y le voy a dar una cosita que ustedes seguramente lo habrán notado, pero por ahí no lo ve el usuario del INPI, de algunos beneficios que se sumaron cuando finalmente se decidió que todo pago tenía que ser online. Sí. Claro. Eso implicó que se desaparezca la tesorería, que desaparezca el efectivo del instituto, que desaparezca la contratación de Juncadela para trasladar el dinero, el seguro. Los riesgos. O sea, Sí. O sea fue una... reasignar recursos. Claro. Sí. O sea, dentro de lo trágico que fue, digamos, fue un stop y si podías trabajar, trabajaste perfecto. Incluso, como vos decís, hubo nuevos proyectos también. ¿Qué procedimientos y recursos son fundamentales para el gerenciamiento? Un poco ya lo estuvimos diciendo, pero esto yo lo veo más del lado nuestro como abogados. Me parece que el enfoque tiene que ser más como estudio. ¿Qué herramientas o recursos ven ustedes que, si no las tuvieran, sería mucho más dificultoso gerenciar bien? Por un lado, el capital humano, obviamente, es clave tener gente que trabaje bien, capacitarse, en distintos roles, actualizarse en distintos roles, nosotros, los que nos ayudan. Los paraligas. Exactamente, es clave. La base de datos, que como contabas vos, hay estudios, no sé si alguno hay ya acá, pero en el exterior ya hay algunos que trabajan con inteligencia artificial muy fuertemente, con el tema de vigilancias, de búsquedas de marcas. Es inminente, se viene. La inteligencia artificial te permite tener más tiempo para los temas de fondo profundo. Sí, no es que nos va a sacar el trabajo, por lo menos por ahora, sino que nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente uno produce. Yo me dedico a marketing. Y sí. Mi hija de 11 años dice que quiere estudiar marketing. Sí, pues entonces me parece que viene por ese lado. Visionaria. Y entonces vos decís, el equipo, digamos... Sí. O si sos unipersonal, bueno, unipersonal o el equipo con paralítica. ¿El equipo? ¿Y para qué usan la IA? ¿Vos para qué usas en tu estudio la IA? ¿Qué guía? La inteligencia artificial. Nosotros todavía no tenemos. Yo, para jugar. Yo charlo con ChatGPT. Él le hace preguntas. Sí, por ejemplo, ¿cuánto va a tardar el panel de hoy? No, eso no le he preguntado, no sé si sabe tanto. Y después el método de trabajo también. Yo creo que yo escribí un artículo en El Dial donde yo dije que para mí las cosas eran el equipo de trabajo, como bien dijo Mauro, el capital humano, como sea que se conforme, ya sean equipos grandes, interdisciplinarios, enormes, chiquito, unipersonal, la base de datos, cualquiera que puedas tener, porque hay gente que empieza con bases menos sofisticadas y después avanza a otras más grandes, y el método de trabajo. Yo digo lo que yo llamo procesos. Para mí lo mejor es dividirlo en procesos y darle a cada uno, digamos, la necesidad de atención que requiere, ¿no? Y los pasos, porque hay mucho plazo y mucha cosa. Y después, la última para coronar, ¿estamos bien? Sí. 5 minutos. 5 minutos, vamos. ¿Cuál es la importancia de un gerenciamiento efectivo y eficiente? Que yo creo que va a ser un poco lo que dijo Guille de introducción, ¿no? Pero ¿qué les parece? Posicionarse. Sí, que tu cliente va a buscar una buena posición en el mercado, va a poder ganar plata, porque en definitiva, ¿qué quieren? Ganar plata, no lo hacen por amor al arte, o sí, pero ya que lo hacen por amor al arte, que les dé plata. Ya que estamos. O sea, sí, ya que estamos, ganar algo. Así que yo creo que gerenciarlos bien, gestionarlos bien, buscar una buena protección y estar atento a eso hace que
Y también prevenir, ¿no? Y prevenir cosas, que también lo hablábamos un poco. Sí. No siempre ser reactivo, sino también a veces ser preventivo, que a veces cuesta por lo que decimos de la inmediatez, que reina en los creativos, que está buenísimo que sea, pero también por ahí... Sí, aparte optimiza recursos, son muchos los pros, tanto al lado de la empresa como al lado del abogado, ¿no? Cuanto más, no automatizado, pero cuanto más sistematizado esté, es más fácil para todos, es más barato, es más rápido y termina... Y favorece el trabajo analítico, como vos bien contás que hay algunos clientes que de repente te llegan con un portfolio donde nunca cumplieron con un paso que era obligatorio. Bueno, empezar a desmenuzar eso, a analizar eso, que es gerenciar, y decir, bueno, ¿estas marcas te importan de verdad o cambiaste el logo de tal forma tan sustancial que tenemos que ir por una marca nueva, invirtamos el dinero, que por ahí es limitado, en una marca nueva y no en renovar marcas de defensa, que por ahí ya no tiene mucho sentido a la luz también de la normativa actual? Como que hay mucho que en definitiva tiene que ver con planificar, para mí, planificar y proyectar a futuro, ¿no? Para que también sea eficiente económicamente, como vos decías. Sí. Bueno, ¿cumplimos? Sí. Un aplauso le damos. Nos faltan 3 minutos. Tenemos 3 minutos. Sí, perdón. Obvio. Ahí corren ustedes. ¿Tenemos alguna pregunta para...? Acá tengo del chat y tengo una yo también. Y acá también. Sí. Pero bueno, para no dejar, pues ya colgamos el chat a la mañana y no queremos hacer lo mismo a la tarde. Y a la misma persona, que es Manuel, que siempre pregunta mucho, un estudiante de la maestría. Él pregunta si han tenido casos en los que por vía judicial hayan solicitado que se ordene la baja de enlaces web o cuentas de redes sociales que usurpaban marcas registradas. Mauro, vos debes haber tenido. Eso pasaba antes de que las empresas, las grandes, Meta y demás, se hayan sistematizado la forma de pedir la baja. Las políticas de protección. Sí, tal cual. Nosotros hemos hecho alguna medida cautelar, no llegamos a tener demandas de fondo, alguna medida cautelar que con el oficio del juez lo que conseguimos fue que alguien levante el teléfono y diga lo bajamos. No llegamos al final ha habido algunos casos, hay fallos de la época de los primeros nombres de dominio. De los 90, como el caso Fredo. Exactamente, que fue pensaba en ese. Pero no. Los ciberocupantes y alguna de esas cosas. También hubo mucha negociación de eso que no llegó a instancia judicial, ¿no? Exacto. Sí, en mi caso, las veces que tuve que ir a la justicia por este tipo de cuestiones fueron ceses de uso, en donde además del cese de uso común y corriente metemos lo que es redes sociales y demás. Y por suerte siempre hemos llegado a acuerdos en donde el infractor se da cuenta, termina dándose cuenta que te pide una transición por ahí. Sí, generalmente sí vamos haciendo transiciones, tanto para sacar los productos del mercado, para modificar la marca y dan de baja todas las redes sociales, pero en mi caso particular yo no tuve sentencia judicial, fueron acuerdos. Claro, y yo tuve cautelares. Claro. Que no llegaron porque se allanaron, no se llegó a un acuerdo rápido. Lo que veo que en esa época hubo 3 etapas. Una etapa en la cual las empresas, con tal de seguir con su negocio, accedían a pagar, hasta que Fredo y otros casos importantes se separaron, los acuerdos. Les salía más barato pagar que liquidar a veces. Claro, pero igual se pararon y la jurisprudencia fue muy... afortunadamente fue muy... Algunos por cuestión de principios decían, yo no quiero pagar, prefiero encarar un proceso. O sea, se le aplicó los mismos criterios que a las marcas y entonces la respuesta de la jurisprudencia fue contundente. Digamos, se consigue. Y de hecho hoy ya no hay espacio para hoy eso. también lo que terminó de ayudar fue el sistema de resolución de disputas de NIC y el URP de ICANN, entonces ahí es cuando ya era casi automático. En menos de un mes vos recuperabas tu dominio, entonces ya no tiene mucho sentido el registro por el solo hecho de especular. Digamos, los especuladores hoy ya no se dedican a eso porque... Están más acorralados. Ya no es negocio registrar para vender. Ahí agradece la respuesta. Bueno, y por mi parte, 2 cosas. Primero, gracias, Guille, por haber convocado tan interesante conversatorio, por haber propuesto esto. Gracias a los 3. Me encantó la idea de venir con la cocina del laburo. A veces, ¿no? Eso es lo que... Visión práctica. Claro, lo que los académicos no tenemos tanto y estaba buenísimo tener esa doble entrada. Y bueno, en orden justamente, yo como profe de estos temas en muchas universidades y demás, me pregunto si tienen experiencia o cómo es la protección, la estrategia, la gestión de un derecho que por ahí no es tan trabajado como es el diseño industrial, ¿no? Ahí tienen casos, se me hace que
por ahí es una intuición, trabajé en la carrera de diseño industrial, que es como que tengo la sensación de que es algo que no es tan relevante para el área por la rapidez en la cual se copian los modelos, aparecen nuevos. Pero por ahí es una intuición errada y me interesa saber qué tienen de eso. Mira, la gente, los propios del INPI lo dicen en las charlas, los de modelos industriales dicen que ellos son la cenicienta del INPI. Okay. ¿Qué quieren decir con esto? Siempre lo dice el doctor Mejide riéndose. Lo que quiere figurar él es, dennos un poco más de bola porque tiene un valor recontra competitivo el modelo de diseño industrial, porque vos lográs un título rápido, pues es un depósito. Obviamente anulable posteriormente, sí. Pero bueno, si vos estás en un tiempo, no sé, cercano a la Navidad y tenés un producto que es un boom y querés protegerlo, muy probablemente va a estar buenísimo que lo protejas por el lado del diseño de modelo industrial, en base a si sea bidimensional o tridimensional. Es cierto que falta explorarlo, como también falta, yo lo escribí en un artículo y para mí es culpa nuestra, las marcas no tradicionales. ¿No? Sí. También falta explotar un poco eso, pero puede ser porque nosotros tenemos que correr el eje analítico un poco y salir de lo convencional. Pero hay registros. Sí. Y pasa mucho que cuando viene un cliente con una idea de una patente y le decís, no, mirá, ya o perdió novedad absoluta o hay algo o no tiene altura inventiva, bueno, mirá, pero tenés esta opción. Entonces, nos ha pasado un cliente que vendía dispensers de papel para los baños públicos que tenía una traba original, que para ellos es clave, que solo lo pueden abrir ellos para rellenarlo, y la verdad que para patente no daba, no recuerdo no tenía requisitos, claro. Sí. Hicimos un diseño industrial por la trabita nada más, el resto era líneas punteadas. Y por el plazo de vigencia del diseño pudo intimar, pudo hacer alguna cautelar, después era discutible como bueno, pero gerenció bien. Exactamente. Además, tenía posibilidad de defensa después. Claro. El registro por ahí es fácil, pero la defensa... Claro, además en un país que hay tanto talento respecto al diseño, la moda, etcétera, es un derecho de propiedad intelectual que podría ser. Uno va a Europa y ve televisores, por ejemplo, con unos marcos impresionantes que salen 10 veces más que el televisor. Claro. Si uno lo compra pelado, todo pero eso es ornamental, le agrega, claro, todo eso le agrega valor, es todo ornamental, o sea. Entonces creo que ese es un y yo creo que no está tan explorado por ahí porque la gente a veces no entiende el contenido negativo. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Años atrás, por lo menos 10 o 15 años atrás, el INPI hizo un congreso sobre modelos y diseños industriales que fue un éxito, lleno total. ¿Por los diseñadores? Fueron los diseñadores gráficos, los diseñadores industriales, o sea, fue inesperado, digamos, nos imaginamos que yo no estaba en la organización, ¿no? Pero los organizadores, sí, fue un éxito. Sí, pero puede ser que falte un poco explorarlo un poquito más. Pero yo estuve un poquito en la universidad, pero notaba que en la carrera de diseño industrial falta un montón de conocimiento en la carrera y de ahí a los que ya están recibidos. Bueno, pero ahí está la función tuya como docente de... Sí, pero yo no estoy más ahí. Por los temas. Pero bueno. Avispar, ¿no? Porque yo digo, también el conocimiento es poder, ¿no? Entonces cuanto más uno sabe, más, para mí tendría que haber más propiedad intelectual en los colegios. Es una agenda recontrapendiente porque tiene que haber al menos en las universidades, en las carreras donde haya algo. En las carreras creativas. Claro. Y además yo di clase en varias carreras creativas y en todas los pibes necesitan saber todas estas cosas prácticas. Total. Y te preguntan de todo y bueno, lo ayudas a donde podés. O por lo menos saber a quién dirigirse, ¿no? Porque no sé que existimos especialistas en esto. Sí, pero por ahí vos les explicás todo esto, pero el ABC lo tienen que tener. Sí. Porque si no sabés. Después, si ustedes después quieren regalar su obra, tal cual, háganlo. Pero háganlo a conciencia. Claro, no se dejen engañar. Sabiendo pero hay cuestiones que uno conoce de casualidad, ¿no? Pues a mí me tocó de tener familia no directa, pero que se dedican a la diseño y venta de ropa. Sí. Y van a Europa, sacan fotos, sacan fotos, y esos son los nuevos diseños. O sea, hay un mercado. Bueno, Guille, vos sabés mejor que nadie que eso se hacía en el medioevo y no había problema. Así que... Exacto. Ahí tenemos una pregunta, teníamos, ¿no? Hay que prender. Teniendo en cuenta
la nueva ola de la innovación que hay tanto en América Latina como en Argentina. ¿Creen que hay diferencia del gestionamiento de propiedad intelectual en una startup puramente tecnológica que de una empresa en general que puede tener tecnología como no? ¿Hay tipo bullet point que hay que tener en cuenta sí o sí si viene una startup a pedir asesoramiento? Yo creo que sí, puede llegar a haber, o sea, una startup frente a una empresa tradicional, por ejemplo, no sé, una empresa que fabrique botellas, y la base tecnológica como mayor capital de la empresa, yo creo que en general hay gente que está preparada para saber proteger. Eso te iba a decir. Ya vienen con otra visión sí. del mercado en general y de estos temas en particular en cuanto a los derechos. Claro. Yo creo que por ser una nueva generación, por dedicarse al emprendedurismo, ya te vienen con otro mensaje. Ya saben que es protegible. Exactamente, sí. Y aparte otra cosa, pensar que la empresa de base tecnológica, en general su mayor capital es ese. Eso. En cambio, la empresa que es tradicional tiene una composición de tangibles e intangibles. Exacto. A mí me pasa, eso. Y más de una vez me ha pasado, que el primer contacto de una startup que me hace para pedir un trabajo es un NDA, un acuerdo de confidencialidad. Porque ya sabe que si lo va a empezar a ofrecer, o si va a empezar a buscar diseñadores o programadores o lo que sea, necesita hacerle firmar un acuerdo de confidencialidad. Es la primera vez que me pasó no lo podía creer, pero tiene absoluta lógica. Lo primero, porque saben la importancia de la confidencialidad de eso para que prospere el registro. Después vemos si el software o la marca o el diseño, lo que sea, lo registramos. Pero lo primero que necesito es confidencialidad en mi proyecto. Sí, incluso pasa que a ustedes les debe haber pasado que uno cuando tiene muchos años en un estudio trata con empresas tradicionales de muchos años que van cambiando las generaciones. Y a veces te pasa que llega uno que es el nieto y tú decís, tenés que protegerlo. Mi abuelo nunca protegió nada y nunca le pasó nada. Bueno, el nono no tuvo nunca que intimar porque justamente la naturaleza jurídica es el efecto negativo que tiene el derecho de propiedad intelectual. Yo lo tengo que tener registrado para excluir a terceros. Entonces uno tiene que también entrenar eso y por ahí pasa más en la empresa tradicional eso. En la de base tecnológica ya sabe que casualmente su capital central es de base tecnológica, primero protejo, después cuento. Sí. Tal cual. El abuelo decía, I give you an offer, you can refuse. Claro, el nono nunca había tenido que excluir a nadie. No era el dueño de la vaca que ríe, porque si no hubiese tenido que accionar, claro. Hay otra acá del chat. Dale. Dice, este es como el lado B de lo que venía hablando. ¿Cuánto se prepara el abogado o abogada interdisciplinariamente para estos nuevos roles de gestores, pero también de asesores de empresas? ¿Y cuánta importancia creen que tiene el saber comunicar? Es clave. Esto que hablábamos de la decodificación del mensaje que llega también es clave. ¿Cómo es la devolución? Psicólogos también, digan la verdad. Sí. Como todos los abogados somos psicólogos también, ¿no? Sí, no tanto como un abogado de familia, pero... No tanto. Pero bueno, también te preparás, no sé. Sí, en cuanto a lo que preguntaba también la primera parte de la pregunta, algunas... uno vive formándose. Vamos a congresos, vamos a cursos, exactamente. Hablamos entre colegas. Validamos entre nosotros cuando somos amigos. Tener una red de gente que por ahí no se dedique exactamente a lo mismo que haces vos, te permite también consultar, o sea... Y también vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Si sos un profesional dedicado y curioso, terminás sabiendo un poco de finanzas, terminás sabiendo un poco de otras cuestiones que sean al menos lo básico como para tirarle una puntita y decir, bueno, es esto, pero te recomiendo que vayas... Creo que está bueno igual reunirse de gente o conocer gente que uno pueda recomendar a donde vos también te puedes apoyar. O sea, o porque tiene un estudio integral de todo, o porque se dedican solamente a propiedad industrial, entonces están todo el día viendo cosas de propiedad industrial. O porque tienen contadores también y necesitan también validar cuestiones que cosas de transferencia de tecnología tienen que ver con efectos fiscales. Sí, o temas societarios. Cuando uno en una startup dice, bueno... mi amigo y yo somos. ¿Cómo empezamos? ¿A nombre de quién registramos? Estamos haciendo una LLC en Delaware. Esperamos a ver si la ponemos a nombre de la LLC. Hacemos una SRL acá, lo hacemos a nombre de personales nuestros. Y un poco también del régimen patrimonial del matrimonio. También sabés si el bien ganancial propio. Hay mucha tela para cortar en ese sentido. Yo tengo un cliente que se tuvo que emancipar. Era un chico de 16 años con una cabeza brillante que dice, quiero registrar todo esto. Bueno, hay cosas que sí puedo, cosas que no, pero lo que le recomendamos es emanciparte, habla con tu papá, que era obviamente el que lo ayudaba financieramente. Claro, y que logre la actitud jurídica como para pedir la capacidad para pedir los derechos a su nombre. Sí. Pero sí, uno está todo el tiempo aprendiendo. Sí. Por eso dedicarse para mí a la propiedad intelectual es... Bueno, a mí me copa, yo soy fan, ¿no? Pero
no soy el ejemplo por ahí. Pero abrís mucho la cabeza. Sí. Sí. No puedes ser así porque si no vas a una reunión y te quedas en offside. Hablan con lenguaje de algo contable y vos estás... Entonces tenés que saber y vas aprendiendo sobre la marcha y vas logrando un código común, ¿no? También con los clientes, Sí. dependiendo de los rubros también. Sí, tal cual. ¿Nadie más? No. Bueno, estamos re bien. ¿Llegamos? Buenísimo. Sí, perfecto. Bueno, ahora es un aplauso. Nos pasamos un poquito, dice, pero bueno. Pero eso fue pedido del público. Eso nos lo pidió un bis el público. Muy bien. Bueno, hacemos un break, hay cafecito para que vayan.